Ojalá lo pueda conseguir. Convengamos que la semana fue intensa, la próxima semana también se proyecta intensa, pero lo que no se logra entender ante la tragedia de la gestión política y económica en la República Argentina, que la indiferencia, que le den la espalda a la propia ciudadanía, a quienes lo puso en el poder, las movilizaciones, las negociaciones de paritarias, el enfrentamiento entre argentinos, este lobo blanco, este lobo negro, que de alguna manera se está comiendo la propia ciudadanía en la República Argentina. Yo les pido, por favor, que no abandonen el paso, que sigamos caminando en dirección a lo que creemos que tenemos que seguir haciendo. Doy vuelta a la página y saludo a un amigo de muchos años que ya nos está acompañando aquí en los estudios. Le comento que estoy transmitiendo por mi Instagram para que no lo agarre por sorpresa. Hablo del amigo Rubén Salto. Hola Rubén, ¿cómo andamos? Buen día. Hola Gustavo, buen Arrímese, día. usted es un hombre que ha hecho radio, un hombre que conoce de radio, y lo traje, Rubén tiene un programa en Canal C que se llama Diálogos en Libertad. Comúnmente me suele invitar, no sé por qué me invita, pero digo, bueno, me suele invitar para que hablemos de campo, hablemos de economía. ¿Cuál es el primer apunte? No sé si estuviste escuchando algo del programa, si te resuena algo de lo vinculado con el campo, pero que me des una mirada como analista político y un hombre que sigue de cerca también la actualidad país. Yo arranqué con la radio y ese fue mi primer paso en los medios en el año 1960. ¿Escuchaste, Carito, eso? 1960. O sea que yo pertenezco al gremio de Jurassic Park. Algo tengo que haber aprendido, siempre digo lo mismo. ¿Aprendiste algo? Algo tengo que haber aprendido. Y en esa época, yo me acuerdo que al año nomás me habían dado para hacer un programa mañanero como el tuyo, Ajá. que se llamaba Nuestras Canciones. Nuestras canciones. Y poníamos rancheras y hablábamos del campo, invitábamos a la gente como invitás vos, y ahí pude saber toda la sabiduría que tenía la gente de campo y que no la tenía a veces la gente de la ciudad. ¿Eso te tocó trabajar dónde, Rubén? En la radio LU2 de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Eso ya te marca tu origen. ¿Y Sí. recalás en Córdoba en qué año? En el año 1990, así que ya soy medio cordobés. Ya sos bastante cordobés, digamos, ¿no? Sí. ¿Tu trabajo profesional? Mi trabajo profesional primero pasó por la radio como conductor de algunos programas. Después me fui, me puse una agencia de marketing. Uh-huh. Me fue muy bien en Bahía Blanca. También me fue que yo me creí que ya dominaba el mundo y me fui a montar una agencia de marketing a Buenos Aires. Ah, bien. Conseguí algunas cuentas, pero nunca me terminó de conformar porque Buenos Aires es una jungla. Uh-huh. Y entonces vos conquistás una cuenta hoy y al otro día vienen 10 agencias a tratar de quitártela. Es una lucha sin cuartel tremenda, lo cual te hace evolucionar, por supuesto, porque la competencia es lo que hace evolucionar. Pero no era para mí, que era un hombre del interior. Y me vine a hacer un estudio de mercado a Córdoba y me enamoré de Córdoba. Te enamoraste de Córdoba. Y como ya estaba casado no me pude enamorar de las cordobesas, pero me enamoré de Córdoba y me quedé en Córdoba, hice algunas cosas hasta que recalé en mi antigua profesión de periodista. Rubén, viviste en lo que fue el año 2008, te tocó trabajar como periodista, estás trabajando. ¿Hace cuánto lleva Diálogos en Libertad en Canal C? Va a cumplir 15 años. Va a cumplir 15 años. Bien. Digamos, te pegó en el palo, digamos. Tu experiencia, si llegaría un grupo político vinculado al sector gremial del campo y lo tuvieras que asesorar en marketing, ¿qué le dirías? Mirá la pregunta que te hago. No, el marketing no hay que enseñárselo a nadie porque ahora lo sabe todo el mundo. Llegan al poder electos y lo primero que empiezan a hacer es el marketing, precisamente. Lo que menos hacen es ejercer el poder, resolver las situaciones que tiene el país, legislar como corresponde. No, mentira. Empiezan a ver en cuántos programas pueden estar, empiezan a ver qué pueden proyectar para su próxima reelección. Cuando le dicen pongamos boleta única, dicen no, porque vamos a esperar y lo dejan cajoneando años. Entonces, el político, yo no tengo una buena imagen de los políticos. Si alguien leyó La Política de Aristóteles, van a ver que en la primera página Aristóteles vincula la política con la ética y la moral. Ahora ustedes vean lo que está pasando hoy en Argentina y en varias partes del mundo también, y van a ver que la moral y la ética no imperan en el mundo de la política. Por culpa de la política, no, la política es excelsa. El problema es el político.
Esa es la gran Exactamente. diferencia. Yo generalmente suelo hacer alguna referencia planteando eso, ¿no? Cuando uno hace yo cuando hago las críticas, porque por ejemplo lo que se le critica al campo, lo que de alguna manera levanta como bandera al propio gobierno, es que el campo es opositor al gobierno. Entonces yo digo, no, el campo no es opositor al gobierno, porque lo veíamos el sábado pasado, el 23, cuando se movilizó la ciudadanía, no hubo una bandera partidaria. El campo se opone a la política, no a los partidos políticos, porque dentro del campo tenés un variopinto bastante regular y muchos son kirchneristas, otros son peronistas, unos son afines o no. Lo cierto es que la realidad del campo, lo que lo hace común al hombre de campo, es que depende del cielo, depende de Dios, depende del agua, depende de la lluvia, pero cuando piensa que lo que va a hacer depende del gobierno, ahí es cuando realmente las cosas cambian. Y claro, porque imagínate vos que el hombre de campo, que depende de todo lo que vos decís, no depende de una evolución tecnológica, como ahora se está. Si uno lee, por ejemplo, a un filósofo como Yuval Harari, que escribió un libro para mí sensacional que se llama Homo Deus, te está pintando el mundo del futuro y te dice que en 8 años no queda un bancario, porque el banco se va a transformar en una organización de inteligencia artificial, de robótica y de informática. Vemos cómo se ha digitalizado el mundo financiero, ¿no? Claro. Con el avance de la fintech, con el avance del Bitcoin y estas monedas virtuales. Los propios sistemas de pago en este momento ya prácticamente no hay presencia en el banco. Si uno hace una transferencia, un pago, y aparte han surgido una especie de bancos. Uno dice, che, un Mercado Pago, un Rappi Pago, digo, más allá que son marcas comerciales, pero son sistemas alternativos donde la figura del banco queda desdibujada. Así es. Y el propio gerente del banco ya pierde el rol, lo que era. ¿Vos te acordás lo que eran los gerentes de banco en los pueblos, por ejemplo? Claro. Venía Dios, el comisario, el médico del pueblo y el gerente del banco. Y el obispo, si había obispo en la parroquia. También. Bueno, también nos está acompañando, y por eso, por ahí me pareció interesante. Él tiene unos cuantos años menos, es joven, ¿no? Hablo de Maxi Bartolini, un joven. ¿Vos sos oriundo de dónde, Maxi? Yo soy oriundo, nací acá en Córdoba, pero vivimos toda la vida en Totoral. En Totoral. Contale un poco a Rubén, porque Rubén es un periodista avesado, pero un hombre muy interesado en lo que pasa en el sector agropecuario. ¿Hay bronca, hay desánimo en el campo? ¿Por eso están apuntando en la JAT que se va a hacer este próximo 5, por ahí ablandar un poquito la agenda? Sí, se ve que, o sea, nosotros como movimiento estamos tratando de hacer una comunicación y tratar de acercarnos a la comunidad, como para reducir la brecha que vemos hoy nosotros, o sea, la grieta que se ve en la política, la vemos la grieta en el campo. ¿En qué sentido se ve la grieta en el campo, por ejemplo? Y la grieta en el campo la ves, o sea, grieta campo con ciudad o grieta campo con movimientos no afines al campo, que bueno, como que te empiezan a distorsionar todo lo que... Ahí tendremos que poner en foco, por ejemplo, todo lo que son los movimientos ambientalistas. Exactamente. El ambientalismo, Rubén, que vos lo viviste en parte también cuando fue la deslocalización de la propia Monsanto, cuando se dio esa guerra que le pudo haber dado la oportunidad histórica a la provincia de Córdoba, principal provincia productora de maíz, de transformarse en un ícono de referencia, es decir, que además de ser buena productora, tengamos la semillera más grande, y bueno, lo han logrado ellos. Pero de la misma manera, ¿te recordás algo de que te haya quedado así en tu radar informativo? ¿De Monsanto? Sí. Y si Monsanto tiene más de 200 plantas en todo el mundo, por alguna razón debe ser. El ambientalismo, que para mí en el fondo de los fondos no está equivocado porque está emparentado con el tema climático del mundo. Sería la media verdad. Claro, porque se ampara en eso y tienen razón. Es decir, estamos llevando al mundo a una situación límite, tal vez en 10 o 15 o 20 años el mundo tenga una situación diferente desde el punto de vista climático. Apoyados en eso, empiezan a tomar una bandera que no es la que le correspondería, porque si Monsanto está trabajando en más de 150 países del mundo, con 200 plantas instaladas, y no ha tenido problemas, ¿por qué los va a tener en la Argentina? Además, Monsanto, ¿por qué viene a la Argentina? ¿Para ganar plata?
para el lucro, no viene para arruinar el mundo, el país, ni nada por el estilo. Claro. Monsanto quiere instalarse, trabajar como corresponde, como Dios manda, como dicen en el campo, y ganar plata, y nada más. Ahora, el ambientalista tiene que hacer algo. Entonces saca la bandera de la protección climática y todo eso, y hizo un lío bárbaro y se quedaron sin generar riqueza. Sin generar riqueza. Cuando se habla del trigo, Maxi, en el norte de la provincia de Córdoba, ¿es un cultivo de servicio? ¿Es una alternativa ya de negocio o no? Bueno, depende de la zona. La zona nuestra es muy amplia. Uh-huh. Hay zonas que se está usando hoy como cultivo de servicio, Uh-huh. y en zonas que se está usando como de producción. Depende también el año y depende la zona, porque la zona más al norte es como que no lo puedo usar ni como servicio, y los años que sobra el agua se usa como producción. Contale por qué, por ejemplo, un cultivo de invierno necesita agua a diferencia de un cultivo de verano. Bueno, particularmente es Córdoba, es una provincia que no llueve en el invierno, a diferencia de, por ejemplo, Buenos Aires, que es la zona triguera. Entonces necesitamos tener agua en el perfil para que el cultivo se haga con el agua que hay en el suelo. Entonces, dependiendo el año y cómo llueve, si se pueden hacer o no este tipo de cultivos. Bueno, saludamos a los amigos de los grupos CREA que seguramente te están escuchando. Recordamos entonces la JAT, cuándo se va a realizar y dónde. Bueno, la JAT se va a realizar el 5 de mayo Uh-huh. de forma virtual, a las 18 horas hasta las 20:30, y las inscripciones se pueden hacer a través de los links que están en todas las redes sociales del movimiento. Bien, luego te voy a pedir que repasemos las mesas que va a haber, que me parece interesante. El lema de la JAT es ¿cuál? Ahí ya lo buscas. Nuevos paradigmas en las empresas agropecuarias. Imagínate ese título como marketinero, Rubén. Nuevos paradigmas en las empresas agropecuarias. Es que es así, porque el campo, perdón, Sí. es la única empresa que se actualizó tecnológicamente. Mientras todos los demás dependían de la generosidad del Estado, de la generosidad del mercado, yo me encuentro con muchos industriales que cuando los escucho hablar, me doy cuenta de que no son industriales, son comerciantes florecientes. Hay una gran diferencia en eso. Han crecido porque el mercado fue generoso con ellos. El hombre de campo, por su estructura, por su actividad, porque tiene que seguir trabajando con cosas primarias, estuvo obligado a ayornarse, a progresar, a crecer. Fue la primera industria o empresa que se tecnificó en la Argentina. El hombre de campo de hoy no tiene nada que ver con el hombre de campo de hace 50 años, pero hay algo más, y esto es lo más importante. El hombre de campo es el primero que entendió sobre el hombre urbano que si la cosecha me dejó 100, mi esposa viene y me dice, bueno, aprovechemos que tenemos 100, cambiemos todo el mobiliario, hagamos 2 piezas nuevas, que en total el costo es 140. Sabe que si él se embarca en esa aventura trágica, cuando llegue al final de su recorrido va a deber 40 y no va a saber cómo pagarlo, y va a empezar una crisis en su hogar, en su casa, en su campo, en todo. Entonces el hombre urbano eso no lo entiende porque tarjetea todo, y cuando llega a fin de mes tiene que pagar 200 cuotas de la tarjeta. Y los políticos, siguiendo la filosofía del hombre urbano, cuando están en el poder, y si el país tuvo un PBI de 1.000, gastan 1.500, se endeudan, distribuyen lo que no corresponde distribuir, en lugar de enseñarle a la gente a trabajar, le regalan plata. Hay gente que por 3 generaciones no ha trabajado nadie, ni el abuelo, ni el padre, ni el hijo, no saben lo que es trabajar. Hoy los empresarios no pueden conseguir empleados porque le dicen, ¿cuánto me va a pagar? 60.000 y en blanco. Ah, no, en blanco no quiero saber nada, porque si yo sumo todos los planes que tengo, gano mucho más que 60.000. Esa es la realidad argentina. Increíble. ¿Cuántos años tenés, Maxi? Yo tengo 34. 34. ¿Sos soltero o casado? Casado. Casado. ¿Cuántos hijos? 2. 2 hijos. ¿Y cómo te pega esto de ser... Hay un dato que no es un dato menor, Rubén, que este cambio del que vos hablás, un joven profesional, ¿estás trabajando, estás viviendo en el campo o no? No, yo vivo acá en Córdoba. Vivís en Córdoba, pero trabajás. Sí, trabajo. ¿Diariamente te trasladás?
Hoy, porque tengo 2 hijos, no diariamente, pero Pero sí. tenés que sí o sí trasladarte, digamos. De acá a Capillecito. Digamos, la pregunta es, la 4x4 que tenés que usar, ¿por qué la usás? ¿Porque la necesitas o por facha? No, porque la necesito. Porque tengo caminos que sí o sí tenés que entrar con camioneta, todo para entrar todos los días. Con auto no podés entrar. ¿Qué hace que, por ejemplo, los jóvenes... ¿Estás viendo jóvenes que hayan regresado al campo o no? ¿De dónde? En la provincia de Córdoba. ¿Has visto que, por ejemplo, familias, los jóvenes que estaban antes en la ciudad estén volviendo al campo? No, muy poco. Muy pocos. Es más, se ve que de los pueblos, tampoco, por ejemplo, en el pueblo donde estamos nosotros emplazados, generalmente, como no hay mucha oportunidad de trabajo, se van de los pueblos directamente. Se van de los pueblos directamente. Un apuntecito sobre eso, Rubén, y vamos a ir a una brevísima pausa. Sobre esto de que se van. No le queda opciones. Es que claro, porque este gobierno ha descapitalizado tanto al campo, lo ha apretado tanto, que la gente se encuentra en este momento que para encontrar un norte tiene que dejar el campo, irse a la ciudad a correr una aventura, porque en la ciudad hoy también es correr una aventura. Córdoba ya tiene su Gran Córdoba, tiene sus villas miserias, gente que ha sido raleada del centro de la actividad y termina en una villa miseria. Este es un proceso mucho más general de lo que la gente piensa. Yo te aclaro, Gustavo, que me considero ser el presidente en Córdoba del Club de los Pesimistas. Yo lo he dicho siempre. No veo ninguna lucecita verde por ningún lado. No creo, y esto mirá vos, no sé si tendrá la importancia que yo le doy, pero cualquiera sea el partido político que agarre acá las cosas, no le va a ser fácil dar un giro de 180 grados. Como dijo una vez, creo que Raúl Alfonsín, dar vuelta a la bisagra. No es fácil hacerlo porque la estructura populista fascista que nació allá hace más de 70 años, y hoy la estructura de populismo socialista con el socialismo del siglo XXI, que tiene apretado al país y también un poco a toda Latinoamérica, salvo algunas excepciones, no va a dejar surgir porque ¿quién le va a quitar sus privilegios? Sus oropeles, sus privilegios a un secretario gremial? Que han hecho fortuna manejando cualquier gremio, son multimillonarios, y ellos tienen asociados a los subsecretarios, los que están abajo de ellos, y son toda una banda, directamente. Vos decís, no, pero hay gremialistas serios. Sí, hay serios, hay honestos, sí. ¿Cuánto? El 8%, el 15%, y el resto están todos en la misma camada. Yo creo que Alibaba hoy es Walt Disney al lado de un secretario gremial. ¿Qué querés que te diga? Entonces es muy difícil salirse de la manera entrampada que está el país. Yo lo siento mucho si le estoy bajando el ánimo a algún oyente hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, está tomando mate en su casa con algún criollito y viene este plomazo a decir estas cosas. Pero es la realidad que yo veo. Lo que pasa es que la realidad que vos ves, que es... yo ante nada quiero decirte gracias, Rubén, que te hayas tomado tu tiempo, que el día domingo hayas venido a la radio. Y cuando dijiste que tu primer trabajo fue allá en 1960 en radio, ya me quedé tranquilo. Paola, me imagino que está del otro lado, Paola, ¿o no? Sí, estoy disfrutando de lo que dice Rubén. Bueno, Paola Carreño, quien estuvo días atrás acompañando también a Gustavo Tobi, trabaja como periodista con nosotros, está trabajando como columnista y va repasando esta actualidad país. Por ahí hace una mirada más internacional. ¿Qué aportarías a lo que decía Rubén, Paola? Sí, me quedé con esto del autor que nombró, el cual también admiro. ¿El autor? Harari. Sí. Cuando se referenció en Homo Deus, y bueno, y pensé en toda esta evolución o involución que por ahí se puede llegar a ver. Yo te quiero hacer una pregunta, Rubén, y me gustaría saber qué pensás en base a los nuevos trabajos, por ahí trabajos que justo en el día especial de hoy, que no tenemos 9 millones de personas que están buscando trabajos, y este paralelismo que hace Noah Harari en base a los nuevos trabajos, ¿no? Los algoritmos, el futuro, lo que viene,
¿qué pensás si con una Argentina por ahí tan lejana, viendo la parte del gremialismo y esta parte involutiva, si se quiere, en relación a la tecnología que propone el autor? Está bien, sí, te entendí. Yo creo que los nuevos trabajos van a estar totalmente cercados con la tecnología, eso no hay ninguna duda. Es decir, que la informática, la cibernética, la robótica y la inteligencia artificial son para mí las herramientas del futuro. Yuval Harari también lo plantea con mucha sabiduría, lo hace él anticipándose a los tiempos, pero acá en Argentina el problema está que para hacer un cambio profundo de shock, tiene que hacerlo alguien, primero que él esté iluminado con todo este conocimiento de lo que es lo que se viene. En segundo lugar, que gane las elecciones por mucha diferencia, como dicen los chicos, por paliza, para tener poder, para tener legitimidad de su poder y que nadie se lo venga a cuestionar. Si eso ocurriera, pensemos por ejemplo, Perón gana en el 51 cuando es reelecto con el 62% de los votos. En el 73, cuando lo obliga a renunciar a Cámpora por el desastre que estaba haciendo, y vuelve a ser electo otra vez por la misma cifra, el 62%. Cristina ganó por el 54 y se atrevió a decir vamos por todo. Yo creo que el próximo tiene que ganar por paliza, eso es entre el 60 y el 70%, de manera tal que tenga legitimidad en ambas cámaras, que la gente le pueda apoyar primero una reforma constitucional. Las reformas constitucionales que se han hecho en la Argentina, la de 1957 y la de 1994, fueron pequeños parches cosméticos. La Constitución grandiosa escrita por Alberdi necesita reformas contundentes. Es decir, acá primero que hay que hacer reformas importantes, ¿no es cierto? Sobre todo el artículo 14 bis, que están relacionados entre el hombre que contrata y el hombre que trabaja. Ahí hay que hacer mucha reforma. Pero además en la Constitución Nacional han quedado especificados derechos que ya en el mundo han sido dejados. Por ejemplo, la libertad de tránsito, que en Argentina está consagrado en la Constitución, no se ejerce. Es decir, hay un piquete, la policía mira para otro lado. En cualquier país desarrollado del mundo, cuando un policía se para y dice por acá no se pasa, no se pasa. Nadie se va a atrever a tirarle una piedra al policía porque la reacción va a ser muy violenta por parte de las Fuerzas Armadas y ese tipo nunca más en su vida se va a atrever a tirarle un piedrazo a un policía. En Argentina está todo permitido, es el vale todo, y me parece que eso le hace mucho daño al país. Por eso decía recién que quien gane tiene que ganar con un amplio margen para que pueda reformar la Constitución, pueda reformar el Código Penal, pueda reformar el Código de Procedimiento Penal, de manera tal de que nadie se atreva a cuestionar a la autoridad policial, absolutamente nadie. Entonces, de esa manera, acá en Argentina, ¿cómo puede ser que los delincuentes siguen entrando por una puerta y saliendo por la otra? Un día le pregunté a un ex ministro de la Corte, y de cara a frente, ¿no? ¿Es cierto que Comodoro Pi es un antro de corrupción? Yo digo, ahora me pega un tiro este tipo. Totalmente. Esa fue la respuesta de él. Totalmente. Fenómeno, ¿no? Qué fenómeno. Claro, entonces cuando tenemos un país donde el Ejecutivo lo único que le importa es llegar al poder para consagrarse, ver cómo va a ser reelecto, si puede reformar la Constitución para ser reelegido un montón de veces. Un poder legislativo que van al Congreso para hacer negocios. Yo tuve mis oficinas en Buenos Aires a una cuadra en Hipólito Yrigoyen del Congreso. Hay una confitería ahí en la esquina que se llama Casa Blanca, donde se juntan todos los políticos del país. Yo iba a tomar un café y trataba de agrandar la oreja lo más que podía, y resulta que no era, bueno, vamos a corregir este tema de la educación, este tema todos los conchavos a vivir para ver. Todos los negocios se hacían ahí adentro. Entonces era Congreso Nacional Art Business. Claro. Eso era la confitería Casa Blanca. Entonces, si el Congreso está preocupado por eso,
Y la justicia, lo único que le importa es tener supersueldos cuando se retiran, pero no ejerce el poder de la justicia, es imposible que se pueda encontrar un rumbo más o menos bueno. Efectivamente. Bueno, yo lo que les pido es, venimos intensos. Ya lo tenemos también a Maxi Bartolini, que nos va a actualizar la agenda del próximo 5 en la JAT, lo vamos a estar repasando ese tema. Bueno, podríamos llegar a amplificar, hay tantos mensajes, pero te das cuenta, Rubén, qué tipo de oyentes tenemos del otro lado, ¿no? Muy bueno, mirá, ahí una señora mencionó La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Ese libro es una maravilla porque lo que hace es sintetizar la idea de un montón de gente que dice, nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que aportamos impuestos. Y todos estos tipos deschavados vienen, nos quitan los impuestos, los malgastan, hacen sus lujos, y entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a juntar todos los que producimos, como si acá fuera la franja del centro del país, ¿no es cierto? Y nos vamos, elijan la peor tierra que ustedes consideren, le decimos los populistas. Ustedes quédense con lo mejor, con la pampa húmeda, con el litoral, con todo. Pero solamente en ese lugar. Nosotros nos vamos al sur, al viento, a la estepa, a la piedra, y van a ver que dentro de 5 años nosotros tenemos un país progresista y ustedes van a seguir acá en este tembladeral. Ese es el secreto del libro. Es decir, la rebelión de Atlas es eso. Es la gente que se hartó. Y los que estamos trabajando y aportando con impuestos la generación de riqueza de este país, principalmente la gente de campo, porque hace muchísimos años que los argentinos siguen viviendo con una cosecha por año. Entonces, y si no dependen, por lo menos, dependen de la cosecha por año. Pero claro, ¿cuántas empresas? Fíjate lo que pasó con Vaca Muerta, iba a ser algo excelso, extraordinario, y resulta que está paralizado prácticamente. Cuando podríamos estar vendiendo gas y petróleo y nafta, estamos importando. Eso por la ineptitud de nuestra clase política, que es terrible. Acá dice Hugo Tejeda, Rubén Saltú tiene el puño lleno de verdades. ¡Ja! Ese puño, me encantó. Fue buena su presencia, Rubén. Me parece que en otro momento lo vamos a volver a invitar. Cuando un día domingo no tenga nada que hacer y tenga ganas de venir a la radio, véngase. Maxi Bartolini, repasamos, si te parece, la agenda del próximo 5. Dale. El próximo 5 de mayo a las 18 horas, de manera virtual, inscripciones a través de la... ¿Cómo se pueden inscribir, por ejemplo, en este momento, si yo quiero acceder a la plataforma? A través de los links que están colgados en las redes sociales, de, por ejemplo, Twitter, @crea_cor, Facebook, Crea Córdoba Norte, Instagram, Crea_cor, LinkedIn, Crea Córdoba Norte. O sea, tanto en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, busca Crea Cor. Crea Cor es Crea Córdoba. Es la nueva nominación para Crea Córdoba Norte. Bien, y ahí está la gran temática con un lema más que interesante, ¿no? Fundamentalmente. Sí, nuevos paradigmas en las empresas agropecuarias. Nuevos paradigmas para las empresas agropecuarias. Lo vamos a estar siguiendo este tema durante toda la semana. Paulita, como quien redondeando, faltan 5 minutitos, pero quiero aprovechar la presencia de Rubén, ante nada agradecerle también a él. ¿Qué sumaría a lo que decía Rubén, como cerrando también la jornada? Bueno, en base a todo lo hablado, creo que esta es la mejor razón para aprender todo lo que ha pasado, para aprender la historia, no para ver solamente lo que pueda llegar a pasar, sino para liberarnos de esas cosas que no conducen a nada. Cosa que yo creo que sí, claras. Comparto contigo esto de alguna manera, liberarnos, identificar los problemas para poder sortearlos. Ver cuáles son los temas en los cuales no podemos seguir repitiéndonos. Sí, cerrá. Exactamente. Y bueno, y hacer un paralelismo también en cuanto a lo que son los grupos CREAS, que es totalmente lo opuesto a lo que estamos viendo en el gobierno y las decisiones que están tomando el gobierno en este momento, que es la palabra cooperación. Los sistemas CREAS se rigen en base al cooperativismo, a contar los problemas, a buscar las soluciones, y bueno, y creo que esa es la clave para sobrevivir, para crecer, para trascender. Efectivamente. Rubén, una última idea para cerrar el programa. ¿Qué te ha quedado el día de hoy? ¿Te gustó? Me gustó, sí. Muchas gracias por invitarme. Tendríamos que hacer lo de la rebelión de Atlas, es decir, juntarnos todos los que producimos riqueza, irnos al sur, arriba de una piedra y armar un país nuevo, no sé cómo llamarlo, pero porque sacarse esta lacra que son los que viven de nosotros, realmente no va a ser fácil. No va a ser
Esa es mi despedida, te diría, bien pesimista para estar acorde a mi personalidad. Con tu personalidad. Maxi, la invitación, la evocación para entonces, para el día viernes. Bueno, para el día jueves, quiero decir. 5 de mayo, a las 18 horas, de manera virtual. Bueno, a través de las redes está para inscribirse. Y bueno, los esperamos de toda la zona y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, para que Rubén tenga este dato, yo le voy a pedir a Caro el primer apunte que aportó en la jornada del día de hoy. Un buen apunte, no es un apuntonto, sino es un súper apunte, vinculado a lo que representa en parte lo que dice Rubén, el populismo, lo que representa en plata. Esta nota, recordame el dato, por favor. Una familia tipo puede ganar hasta 173.000 pesos con planes sociales. O sea, si lo quería amargar, lo amargo más. Si quería 173.000 pesos. Está fácil, Maxi, para conseguir esa platita en el campo trabajando, sí, ¿no? Muy fácil. Más que nada vos como profesional, trabajando. Bueno, para todos. Carito, ¿qué te dicen los datos del tiempo, por favor? Actualizamos los datos del tiempo. 6 grados la temperatura actual, cielo despejado, humedad 84%, máxima para hoy 23 grados, para mañana la máxima de 20. Máxima de 20 grados. A modo de cierre, quería de alguna manera cerrar con esta idea, agradecerle a Maxi, a Rubén, a Caro, a todos. Creo que en cada uno de nosotros está la posibilidad de cambiar esta realidad país. Lo decía el abuelo, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. Hay que orar pensando que todo depende de Dios, pero hay que orar pensando que todo depende de uno. Hay un lobo blanco y un lobo negro dentro de cada uno de nosotros. Uno que inspira el odio, otro la paz. No podemos, de la misma manera que el trigo y la cizaña, no conviene cortarla, como lo decían en aquella fábula. Jesús, no, esperen, no la corten. No la corten, porque llega un momento donde el trigo asfixia a la cizaña. Sí, después habrá que zarandear al momento de cosechar porque es tóxico, porque es veneno. De la misma manera que el bien y el mal hablábamos el domingo pasado. Hoy ingresá a mi Instagram, ahí tenés en el Instagram, en el feed, buscá, o en el reel tengo la historia esta del lobo negro y el lobo blanco. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Pepe Vivas en la operación técnica. Muchas gracias, amigo, por este día. Lo tenemos allí también al hombre del Mitre Club. Sí, están saludando todo el gran equipo de la radio que sigue. La radio continúa, te acompaña en este Día del Trabajador. Marcelo Ledesma, voy camino a tu casa a buscar el locro, amigo. Ya nos vamos. Sí, me voy a buscar el locro, dale. Chau.